partir de aquí debemos ahora iniciar un nuevo tema que tenga que ver con otro órgano del aparato digestivo, de los anexos del aparato digestivo, como es la vesícula biliar. Vamos a hacer siempre un recordatorio primero anatómico de la fisiología y también las manifestaciones semiológicas que tiene para entrar luego recién a la patología. Antes de hablar estrictamente de la vesícula biliar, debemos recordar la anatomía de toda la vía biliar. Sabemos que los conductos biliares se van a iniciar directamente en los llamados acinos lobulares hepáticos, los cuales desembocan todos en conductillos que cada vez se van a unir y conformar conductos biliares intrahepáticos de mucho mayor calibre, hasta llegar a confluir y conformar los llamados conductos hepáticos derecho e izquierdo. Hasta ahí, la vía biliar se denomina vía biliar intrahepática, porque se encuentra precisamente dentro de lo que es la estructura del hígado o el parénquima hepático. Se denomina vía biliar extrahepática a toda la estructura ya que se encuentra por fuera del hígado y que está conformada por la confluencia de los dos conductos hepáticos, el derecho y el izquierdo, que unidos conforman el conducto hepático común. El conducto hepático común va a descender y unido al cístico que proviene desde la vesícula biliar, van a conformar el colédoco que termina desembocando en la segunda porción del duodeno, en la llamada ampolla de Vater, que puede terminar junto al pancreático, al conducto pancreático común principal, o por separado también. Estas estructuras extrahepáticas, desde su conformación, tienen una connotación semiológica y fisiológica diferente. La vesícula biliar, como tal, se encuentra ubicada en la cara inferior del hígado hacia el borde anterior, en el denominado lecho vesicular o lecho hepático también. La vesícula biliar, si bien tiene diferentes formas llamadas anatómicamente normales, variantes anatómicas normales, la mayor cantidad de las veces tiene una forma piriforme. Mide entre 7 a 10 centímetros de longitud por 3 centímetros de ancho a nivel del cuerpo. El espesor de la pared no pasa de 3 milímetros en condiciones normales y sus regiones se dividen en el fondo,
que es la región que se encuentra en relación con el borde hepático, el cuerpo y el cuello o bacinete, que se continúa directamente con el infundíbulo cístico. Este se va a unir al hepático común, hemos dicho, y va a conformar el colédoco. La desembocadura del cístico también puede tener diferentes localizaciones y variantes, lo cual para la parte quirúrgica también es importante a la hora de la resección o extirpación de la vesícula biliar. El calibre de la vía biliar extrahepática está dado. Los conductos hepáticos derecho e izquierdo confluyen para conformar el hepático común, que mide entre 3 a 5 centímetros de largo con 4 milímetros de diámetro. Unido al cístico conforman el colédoco, que es considerada la vía biliar principal. Contiene 4 porciones: una porción supraduodenal, que se encuentra por encima del duodeno; una porción retroduodenal por detrás de la primera porción del duodeno; una porción retropancreática por detrás del páncreas; y una última porción intraduodenal o de desembocadura en la segunda porción. En conjunto, toda la parte del colédoco mide 7 centímetros de largo, con un calibre aproximado entre 6 y 9 milímetros de diámetro en los pacientes que todavía conservan la vesícula biliar. En aquellos pacientes que están colecistectomizados, el colédoco puede llegar a ensancharse y medir hasta 12 milímetros de diámetro. El colédoco desemboca en la segunda porción del duodeno a través del esfínter de Oddi. La mayor cantidad de las veces, hemos dicho, se une al conducto pancreático principal o conducto de Wirsum, desembocando juntos en la ampolla de Vater. Vista en una imagen endoscópica, aparece como un tubérculo sobresaliente dentro de lo que es la luz de la segunda porción, con un orificio de drenaje del contenido biliar hacia la luz intestinal. En la imagen tenemos la llamada ampolla de Vater, visto desde una endoscopía. Histológicamente, la pared de la vesícula biliar está conformada por una capa mucosa relacionada directamente con la luz de la vesícula, una capa submucosa, una capa muscular con fibras longitudinales y circulares que dan la posibilidad de la contracción y expulsión del contenido biliar hacia el colédoco, y una capa serosa que la envuelve y que en conjunto con la cápsula de Gleason van a fijar a la vesícula biliar en su lugar o su lecho vesicular. La capa mucosa tiene
un epitelio cilíndrico secretor con una amplia capacidad también de absorción. Y es aquí donde la bilis se va a concentrar al reabsorberse su contenido de agua que habitualmente tiene. La irrigación está dada a través de la arteria cística, rama habitual de la hepática derecha, de la arteria hepática derecha. Habitual digo porque pueden haber también ramas o el nacimiento de la arteria cística desde el tronco común de la hepática, desde otras ramas más pequeñas, ya intrahepáticas inclusive, y en algún caso se ha visto que al margen de la arteria cística pueden provenir ramas que sigan la parte del fondo de pequeñas arterias hepáticas, intrahepáticas en realidad. Las venas císticas desembocan hacia el sistema porta. De ahí que la reabsorción de agua del líquido biliar va a pasar directamente hacia el sistema porta con algún contenido inclusive de bilis, de colesterol o algún otro componente que habitualmente tiene el líquido biliar. La inervación está dada a través del sistema simpático y parasimpático que contiene fibras vagales encargadas principalmente de la contracción, un movimiento peristáltico que tiene la vesícula biliar. Fisiología de la vesícula biliar. Las funciones principales que cumple la vesícula biliar son: 1. Concentración de la bilis. La mucosa va a absorber agua, tal como hemos dicho, y electrolitos. No tiene capacidad de absorber las sales biliares, los pigmentos biliares, ni el colesterol. Por lo tanto, va a transformar el líquido biliar en un líquido de mayor concentración, utilizando palabras vulgares, mucho más espesa de lo que habitualmente llega hacia la vesícula. La segunda función es el almacenamiento de la bilis, que va a ser eliminada por contracción de sus músculos hacia el duodeno. Una vez que el alimento ha llegado al estómago, produce la estimulación de eliminación de sustancias como la colecistocinina, que va a ser la estimulante para la contracción de la vesícula biliar y el vaciamiento de su contenido hacia el duodeno. Sabemos que la función de ese líquido biliar es precisamente la digestión principalmente de las grasas. Este vaciamiento, esta eliminación de la bilis almacenada, ocurre hasta 30 minutos después de la llegada del quimo al duodeno. La contracción vesicular, el peristaltismo que se genera en la vesícula biliar, está dada por dos mecanismos estimulantes. Uno, la estimulación nerviosa a través de las fibras vagales del parasimpático, y como habíamos mencionado, por liberación humoral de sustancias que estimulan la contracción. Esto se debe a la presencia del quimo duodenal, que contiene grasas, carnes, yema de huevo,
que estimula la liberación de la colecistocinina por parte tanto del duodeno del DI1, que va a ser la sustancia estimulante para la contracción vesicular. Los ácidos biliares liberados en el contenido de bilis que ha sido expulsada desde la vesícula biliar permite la emulsificación, hidrólisis y absorción de las grasas. Los ácidos biliares conjugados y algunos no conjugados son absorbidos activamente a nivel del intestino, principalmente en el ilion terminal, cerrando un circuito llamado enterohepático. Es decir, la bilis y su contenido, que ha sido eliminada por el hígado hacia los conductos biliares y a partir de estos hacia el intestino, se van a reabsorber en parte en el ilion terminal y van a volver a pasar a la circulación enterohepática del sistema porta para volver a ser metabolizados a nivel del hígado. La composición electrolítica de la bilis en condiciones basales es similar o parecida a la composición del plasma. Patología de la vesícula biliar. Para hablar de la patología o de las enfermedades de la vesícula biliar, debemos mencionar que la mayor cantidad de las enfermedades está provocada por la presencia de cálculos, por lo llamado litiasis biliar. Es decir, para que se inicien muchas de las patologías, si no todas las patologías de la vesícula biliar, tiene como condicionante primero la aparición de cálculos en este órgano que posteriormente van a complicar o van a desencadenar otros procesos como la colecistitis aguda, la vesícula hidrópica, la colecistitis crónica, la fístula bilioentérica o síndrome de Mirici, la coledocolitiasis y hasta el cáncer de vesícula biliar. Por lo tanto, podríamos decir que la patología principal está dada por la presencia del cálculo biliar y a partir del cálculo biliar desencadena todos los otros procesos patológicos. El diagnóstico clínico de la patología de la vesícula biliar y de la vía biliar vamos a ver individualmente. Y los exámenes complementarios que permiten el diagnóstico de cualquiera de las patologías de la vesícula biliar está dado por el laboratorio con cambios característicos a nivel del hemograma, dependiendo de la patología, estas serán explicadas, cambios a nivel del hepatograma, principalmente enzimas como la fosfatasa alcalina, la concentración de bilirrubina total, directa e indirecta, compromiso o complicación de la funcionalidad hepática provocada por la patología biliar, con alteración de las transaminasas, por ejemplo, y otras sustancias que van a ser evaluadas individualmente en cada una de las enfermedades de la vesícula. Sin duda, el estudio imagenológico, la ecografía, tiene una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de la patología biliar. Alcanza el 90% e inclusive podría estar por encima de estos valores en la identificación, por ejemplo, de los cálculos biliares que fácilmente con la ecografía
son detectados. La tomografía y la resonancia magnética sirven para estadificar los procesos malignos como el cáncer de vesícula biliar, el cáncer de la vía biliar, y por el alto costo no son recursos imagenológicos iniciales que se puedan a larga mano utilizar para el diagnóstico de enfermedades de la vesícula biliar. La disquinesia o discinesia hepatobiliar es una condición interesante porque constituye un trastorno funcional sin ninguna causa demostrable de patología orgánica biliar. Esto quiere decir, y voy a reiterar siempre estos conceptos, las enfermedades pueden afectar desde el punto de vista de la anatomía o desde el punto de vista de la función del órgano. En este caso, la disquinesia hepatobiliar es un complejo de afectación de la función de la vesícula biliar. Y los exámenes complementarios, principalmente la ecografía, no van a poder demostrar una afectación orgánica. De ahí que, similar al comportamiento de otros trastornos funcionales del aparato digestivo, como el reflujo, el síndrome de intestino irritable, muchas veces salen aquellos diagnósticos con menciones de decir, señor, señora, usted no tiene nada, cuando el paciente evidentemente refiere un conjunto de síntomas biliar típico porque presenta dolor en el hipocondrio derecho de características cólicas, presenta náuseas, puede presentar vómitos, inclusive migrañas, cefaleas, dolores de cabeza, meteorismo. Las crisis dolorosas agudas pueden ser intensas y de aparición provocadas por la ingesta de colecistoquinéticos. Al no evidenciarse un daño orgánico o la presencia, sobre todo, de litiasis biliar, se la puede catalogar como una disquinesia o discinesia hepatobiliar. Es más frecuente en las mujeres, quienes refieren intolerancia a ciertos alimentos, y peor aún, se presenta en los periodos premenstruales. El examen físico podría demostrar dolor a la palpación en el hipocondrio derecho, específicamente en la zona de la vesícula biliar, o llamado también el punto cístico. Algunas maniobras, como las de Murphy, por ejemplo, también podrían resultar positivas. El diagnóstico es por descarte. Se debe realizar ecografías que descarten la posibilidad de un daño orgánico, como decía, la presencia de cálculos biliares. El tratamiento es habitualmente sintomatológico. Se puede utilizar antiespasmódicos de cualquier tipo. Habitualmente utilizamos el propinoxato. El propinoxato es un antiespasmódico que viene en la composición de múltiples drogas que en el comercio se conocen como el Viadil, el espasmoloxadim, el espasmoveramidón. Cualquiera de estos sirven
como antiespasmódicos que puede el paciente tomar, vienen en tabletas y comprimidos, y también para la vía intramuscular y endovenosa. Es importante corregir los elementos de la dieta porque son los factores desencadenantes. Puede ser parte también este complejo de disquinesia hepatobiliar del síndrome de intestino irritable, por lo cual también debe ser manejado desde este ámbito. Su pronóstico siempre es favorable porque no va a predisponer a otras enfermedades más graves a largo plazo. Es decir, a partir de esta disquinesia hepatobiliar no van a aparecer estados como el cáncer de vesícula biliar o de la vía biliar, por ejemplo. Es una enfermedad que se controla pero no se cura. Está desencadenado por la dieta, situaciones también estresantes o otras descargas parasimpático-miméticas o vagales, que son las que condicionan la aparición de este complejo funcional. Muchos casos han sido resueltos mediante la colecistectomía, es decir, se han operado estas vesículas innecesariamente cuando solamente la función biliar estaba alterada. Por eso es que no se recomienda la extirpación de la vesícula biliar o la colecistectomía, porque tampoco es una resolución de este cuadro. Bueno, ese es el tema del día de hoy. A partir de la siguiente clase entramos ya con la patología de la vesícula biliar relacionada con la presencia de los cálculos biliares. Si tienen alguna consulta, mientras yo voy capturando la pantalla para la lista correspondiente, adelante, por favor. Doctor, buen día. Una consulta. La calcificación de la vesícula biliar, que se conoce como vesícula en porcelana, ¿también es procedente de una litiasis vesicular? Sí, a partir de una composición anormal de la bilis, se van depositando en la mucosa de la vesícula, ¿no? Se van adhiriendo sustancias cálcicas que posteriormente pueden llegar a infiltrar inclusive hasta la submucosa, provocando un endurecimiento, diríamos así, de la pared vesicular y que termina, casi siempre, siendo diagnosticada como vesícula en porcelana posterior a una colecistectomía y un examen histopatológico que se puede realizar al microscopio, ¿no? Tiene algunas características macroscópicas que pueden diferenciarse en la ecografía, pero la mayor cantidad de las veces, al ser un estado crónico, es parte de la colecistitis crónica, ¿no es cierto? No se puede diferenciar específicamente antes de la colecistectomía, sino ya es un evento que se diagnostica con el examen histopatológico. Eso sería Samira. Gracias, doctor. Bueno, que tengan un buen fin de semana, descansen, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, doctor. Gracias. Buen día. Hasta luego, doctor.